Una aldea en medio de la nada, sin electricidad, sin niños y bebés que nacen sin piel. Así es, estoy hablando de Impenti Gore, la herencia maldita. Una película de terror de Indonesia que cuenta la historia de Maya, una mujer que acompañada de su mejor amiga decide regresar a su pueblo natal en donde no ha puesto un pie desde que era niña. Esto con el fin de reclamar una supuesta herencia. Pero al llegar al pueblo se dan cuenta que las personas actúan muy raras y sospechosas a su alrededor. Además se dan cuenta de que en ese lugar no hay niños. Pero las cosas se complican aún más cuando la amiga de Maya desaparece. Todo inició una noche en la que la protagonista Maya se encontraba trabajando en una cabina de peajes. Ella le cuenta por teléfono a su amiga Dini que hacía 2 o 3 noches un auto la había estado acechando. Su amiga trata de hacerla sentir mejor diciéndole que probablemente era alguien regresando del trabajo. Maya niega y le responde que el mismo auto pasó por su cabina 2 o 3 veces en una misma noche. En ese momento Maya levanta la mirada y le dice a su amiga que su acosador está ahí. Trata de mantener la calma, pero luego se percata que el tipo ha bajado del auto y que se dirige hacia ella. Su amiga Dini llama a la policía y le pide a Maya que cierre la puerta y la ventana de la cabina. Maya obedece y cuando el tipo se acerca, ella decide gritarle que la policía está en camino y que es mejor que se vaya. El hombre ignora la advertencia y comienza a hacerle preguntas invasivas a Maya. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre es Rahayu? ¿Tal persona era tu padre? ¿Vienes de tal lugar? Ella no le responde y el señor decide regresar al auto. Ella lo observa para saber si está huyendo, pero no. Lejos de hacer eso, Maya se da cuenta que el hombre está regresando a la cabina, esta vez con arma en mano. Ella decide salir de la cabina y echa a correr, pero el tipo va tras ella. Está a punto de acabar con su vida, pero en ese momento llega la policía y la ordenan arrojar el arma. El hombre le dice a Maya que ella tiene que llevarse aquello que su familia dejó atrás, y antes de poder dar el golpe final, la policía acaba con él. Tiempo después, se observa cómo Maya y su amiga Dini han comenzado un negocio de venta de ropa, pero no les va muy bien. Dispuesta a resolver sus problemas económicos, Maya le cuenta a su amiga que encontró una foto suya de niña junto a sus padres, a quienes no recuerda ya que creció con su tía. En dicha foto se podía ver una enorme casa. En la parte trasera de la foto se encuentra escrito el nombre de Rahayu y se confirma que el tipo loco de la otra noche sí le estaba buscando a ella. Maya le dice a Dini que planea viajar a su pueblo natal para reclamar la casa, venderla y así tener una oportunidad de empezar una nueva vida. También el tipo loco le había abierto una vieja herida de su pierna, en donde ella encontró una nota escrita en una lengua antigua, que ella por supuesto no logra entender. Decide tomarle una foto y más tarde se embarca junto a su amiga a un viaje con destino hacia su muerte. Durante su viaje conoce a un profesor universitario que le cuenta que enseña literatura rusa y que le encantan los idiomas. Ella aprovecha para mostrarle la foto de la nota y le pregunta si entiende lo que está escrito. El profesor le explica que la nota abarca un hechizo para que el portador no sea molestado por espíritus malignos. Maya le pregunta si es algo así como un amuleto, pero el profesor le responde que se podría decir de esa forma, solo que dicho amuleto fue hecho por una persona muy malvada. Cuando Maya observa por la ventana, logra ver a 3 niñas paradas a la orilla de la carretera, pero lo ignora y continúa su conversación con su amiga. Las 3 niñas vuelven a aparecer y ella se asusta y le dice a Dini que acaba de ver a 3 niñas afuera. Su amiga la mira extrañada y le afirma que siendo la 1 de la madrugada, todos los niños se encuentran durmiendo. Llegan a su destino y el pueblo al que arriban se nos presenta como una aldea en medio de la nada, sin luz y sin teléfonos. Ellas llegan preguntando por un tal Kisaptari, a quien no conocen, pero escucharon que era un titiritero muy famoso, inventando que querían hacerle unas preguntas para un supuesto trabajo universitario. La madre del titiritero les dice que él no está en casa y que podrían volver a la mañana siguiente. Sin ningún motel a la vista, Maya y Dini optan por invadir propiedad privada y deciden pasar la noche en la enorme casa abandonada. Antes de eso, escuchan ruidos afuera y se asoman por la ventana para ver un montón de personas marchando en lo que parece ser un funeral. Curiosas, se dirigen al cementerio y ahí encuentran decenas de tumbas pequeñas. Al revisar las fechas, encuentran que son todas de niños que murieron el mismo día en que nacieron o que probablemente hayan nacido muertos. Durante la noche, Maya se despierta al escuchar ruidos extraños y se asoma por la ventana. A lo lejos, escucha lo que parecen ser gritos. Estos gritos provienen de una choza en donde una mujer se encuentra dando a luz, pero el titiritero toma al bebé y lo ahoga, terminando así con una pequeña vida. A la mañana siguiente, Maya y Dini observan otra multitud llevando a cabo otro funeral. Ellos se acercan a ver y se dan cuenta que están enterrando a un bebé. Los aldeanos notan su presencia y el titiritero, Kisaptari, se acerca a ellas para preguntar por el motivo de su visita. Ellas mienten y le responden que son universitarias y que solo querían entrevistarlo. El titiritero les dice que si quieren hablar con él, entonces tendrían que ir a verlo a su casa más tarde. Dini le dice a Maya que la aldea le daba escalofríos y que deberían irse mientras pudieran, que podrían mandar a alguien para que resolviera lo de la herencia. Maya se niega ya que no tienen más dinero y piensa que podrían resolver el asunto hablando con el titiritero. Dini demuestra ser más sensata y le pide que no revele su identidad, ya que el tipo que la andaba buscando quería matarla por ser Rahayu. Así que Dini no imagina que podrían hacerla su amiga por ser quien es. Dini se dirige a la casa a bañarse mientras Maya va a buscar algo de comida. Se encuentra con una chica a quien le pregunta por la casa y sus dueños. La abuela de la chica le responde que es una casa maldita y que hubo demonios que solían habitarla, pero que al irse habían dejado atrás una terrible enfermedad.
Mientras tanto, a la casa abandonada llegan dos aldeanos quienes le advierten a Dean que no pueden quedarse allí ya que el techo podría caerse, y que además están esperando que llegue la heredera de la casa llamada Rahayu para darle los papeles de la propiedad. Se acaba su sensatez y Dean entonces les afirma que ella es Rahayu y que está acompañando a su amiga para su tesis. Los aldeanos le dicen que si quiere los documentos tendrá que ir a ver al titiritero, ya que él saldría esa noche a otra aldea y que regresaría en 3 días. Sopesando sus opciones, Dean decide acompañarlos para recoger los papeles sin esperar a su amiga. Pero en el camino ella comienza a sospechar que algo anda mal, así que decide regresar. Pero los aldeanos la acorralan y la golpean hasta dejarla inconsciente. Ella despierta atada de los pies y comienza a suplicarle por su vida al titiritero, quien continúa llamándola Rahayu. A pesar de estar en peligro, Dean sigue demostrando su lealtad a Maya y no saca de su horror a los aldeanos para no poner en peligro a su amiga. Después de un momento aparece una anciana, madre de Kisaptari, quien termina degollando a Dean comunicándoles que deberían darse prisa porque 2 mujeres están a punto de dar a luz. Luego de eso le quitan la piel a Dean para curtirla y posteriormente usarla para hacer marionetas. Cuando Maya regresa a la casa abandonada no la encuentra y decide salir a buscarla. Llega a la casa de Kisaptari a preguntar por su amiga, pero este niega haberla visto. Maya sigue esperando que su amiga aparezca y en ese momento aparece una niña fantasma quien le dice que la siga porque cerca de ahí una mujer dará a luz muy pronto. Maya llega a una casa en donde una mujer está teniendo un bebé, pero este nace sin piel, así que Kisaptari toma al bebé y lo ahoga. Ella es casi descubierta espiando, pero Rati, la chica que le vendió la comida, la cubre y la lleva a su casa. Ahí le explica que lo que vio era un bebé maldito, que toda la aldea está maldita, y comienza a contarle la historia del origen de dicha maldición. Según su relato, hubo una vez un hombre muy rico en la aldea. Vivía en la casa abandonada y tenía muchas criadas. Una de ellas era la madre de Kisaptari. El hombre rico tuvo un hijo, su nombre era Kido no Wongso, quien era el padre de Maya. Cuando murió su abuelo, el hijo heredó toda su riqueza, y además de eso se convirtió en un brillante maestro titiritero. Luego estaba Nyashinta, la mujer más hermosa de la aldea. Todos los hombres deseaban casarse con ella, pero ella terminó casándose con Kido no Wongso. Desafortunadamente, después de 3 años de matrimonio, no pudieron tener un hijo. Nyashinta estaba deprimida y avergonzada, pero después de 5 años, ella logra quedar embarazada. Lo extraño era que nadie vio al bebé después de su nacimiento. Decían que el bebé había nacido sin piel y Kido no Wongso dejó de relacionarse con los aldeanos. No mucho tiempo después, una niña de 5 años en la aldea desapareció. Nunca fue encontrada. Poco después de eso, 2 niñas más desaparecieron. Un día, los aldeanos vieron por primera vez a la hija de Kido no Wongso, una niña saludable y hermosa llamada Rahayu. Un rumor comenzó a extenderse. Decían que el padre de Rahayu tuvo algo que ver con las niñas desaparecidas, pero nadie se atrevió a enfrentarse a él. Hasta que una noche, Kisaptari dijo que Kido no Wongso había estado practicando magia negra, haciendo un pacto con el diablo para proteger a su hija. Luego se volvió loco y mató a todos a su alrededor para luego acabar con su propia vida. Se dijo que una leal criada se llevó a su hija a la ciudad y desde ese día el pueblo ha estado maldito y todos los bebés han nacido sin piel. A los bebés los ahogan porque de no hacerlo solo estarían viviendo miserablemente. Hubo un bebé al que dejaron vivir, que ha estado viviendo en el bosque sin cura y con un dolor constante. Kisaptari les dijo a los aldeanos que para acabar con la maldición, la primera chica que nació sin piel, Rahayu, debía ser desollada para luego convertir su piel en marionetas de cuero. Mientras tanto, la madre de Kisaptari comienza a hacer un ritual y se da cuenta que desollaron a la chica equivocada. Así que los aldeanos se reúnen y se ponen de acuerdo para encontrar a Maya. Este sigue en la casa de Rati, en donde ve una foto del tipo que había tratado de matarla al principio de la película. Rati le cuenta que es su esposo, quien se había ido a la ciudad hacía 3 meses para tratar de buscar una cura a la maldición, porque ella estaba embarazada. Rati le cuenta que su abuela es una chamana y le dijo que una vez que alguien hacía un pacto con el diablo y nacía una maldición, esta no se podría revertir, que solo se transformaría en otra maldición, y que por eso no estaba de acuerdo en matarla, confirmándole que sabía que ella era Rahayu. Los aldeanos llegan a la casa de Rati buscando a Maya, pero esta se oculta debajo de la mesa. Allí escucha a los tipos contándole a Rati que habían acabado con su amiga. Maya trata de huir con ayuda de Rati, pero en el camino le confiesa que conoció a su esposo y que este trató de matarla, pero que un policía le había disparado y matado. Continúa su huida y en el camino detiene un auto quien acepta llevarla, pero una niña fantasma se le aparece al conductor y este termina perdiendo el control del auto y choca contra un árbol. Maya sale despedida y ahí se le aparecen los espíritus de las 3 niñas desaparecidas. Una de ellas le muestra a Maya que su madre, Nyashinta, estaba enamorado de otro hombre, Kisaptari, pero aún así aceptó casarse con Kido no Wongso, el heredero más rico de la aldea. Pero después de no poder tener hijos, ella busca consuelo en su antiguo amor con quien tiene relaciones y queda embarazada. Pero es descubierta por la madre de Kisaptari, quien toma un mechón de su pelo para lanzarle una maldición para que su bebé no nazca. A su hijo también lo hechiza para que se olvide de Nyashinta. Tiempo después nace el bebé sin piel y el padre de Maya, sin el conocimiento de que ella no era su hija, usa magia negra y se lleva a las 3 niñas para hacer de sus pieles marionetas. Luego las entierra en el sótano de su casa. Es gracias a esto que su hija sana y comienza a tener una vida normal. Lo malo es que los espíritus de las niñas no la dejaban en paz y la atormentaban todo el tiempo,
por lo que su padre hace un amuleto de protección para que los fantasmas ya no la molesten. Pero Kisaptari, sabiendo que Kido no Wonso fue el que se llevó a las niñas, arma un plan de venganza para supuestamente pagar sangre con sangre. Es así como se hace pasar por el titiritero y acaba con la vida de algunos, incluyendo la de Kido no Wonso, haciendo ver a este último como el único culpable de toda la masacre. Al final de su visión, el fantasma le dice a Maya que debe enterrar sus huesos junto a sus pieles para que la maldición desaparezca. Maya va en busca de las pieles y los huesos y los entierra juntos con ayuda de Rati. Y así, enfrente de sus ojos, las niñas desaparecen. Pero no termina ahí. Esa noche, una mujer dará a luz y Maya, en vez de huir, quiere quedarse para saber si la maldición ha desaparecido. Luego aparece la madre de Kisaptari, o sea, la abuela malévola biológica de Maya. Esta bruja le cuenta que el padre de Kido no Uso solía abusar de ella y que incluso dio a luz a un hijo suyo, Kisaptari. Maya le pregunta la razón por la cual quería deshacerse de ella mucho antes de que naciera y la vieja solo le responde que ella era un error que tenía que eliminar. Después los aldeanos se llevan a Maya y la cuelgan de cabeza. Ahí Kisaptari se prepara para despellejar a Maya, pero ella en su desesperación le ruega por su vida y trata de hacerle entender que la maldición ha desaparecido. Le cuenta también que ella es en realidad su hija y tenía Shinta y que él lo olvidó porque la abuela malvada puso una maldición sobre él. La bruja se pone histérica y le da un ultimátum a su hijo: la vida de Maya o la de ella. Kisaptari trata de degollar a su hija, pero Rati llega en ese momento. Con el bebé recién nacido en brazos, les informa que en efecto la maldición está rota y que el bebé nació sano. Kisaptari, sabiendo que la maldición se originó por culpa de su madre, toma su cuchillo y se quita la vida. Su madre, que como ya sabemos está muy loca, llora y grita y también se quita la vida. Rati desata a Maya y esta huye gritando desesperada. Un año después, los aldeanos siguen procreando y en una pequeña choza se encuentra una mujer felizmente embarazada. Ella se observa en el espejo, pero detrás de ella está el fantasma de la abuela malvada. La mujer comienza a gritar y cuando su esposa corre a ayudarla, la encuentra tirada en el suelo, ensangrentada y sin bebé. Resulta que el fantasma de la abuela es quien se acaba de comer al niño, así que la abuela de Rati tenía razón. No podían revertir una maldición, ya que al hacerlo solo darían inicio a otra. Y ya. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para lo que se supone que tenga que hacer. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. ¡Chao, concha tu madre!